Bienvenidos a Puntos Singulares. En esta ocasión estamos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en Ciudad Universitaria con un invitado muy especial. Se trata del doctor Alfredo López Austin, que es una autoridad en cuanto a estudios mesoamericanos. Doctor, muchas gracias por aceptar la entrevista. No hay de qué, ya tú. Queremos saber de dónde surge esta inquietud por la cultura mesoamericana. Bueno, es algo que va surgiendo. En primer lugar, el gusto por la tradición indígena desde que yo era niño, pero va cambiando conforme pasa la vida. Después ya se va haciendo una delimitación de espacios, tiempos y regiones, temas sobre los cuales abordar los problemas. Y creo que la gran transformación que hubo fue cuando cambié de ser un simple aficionado, ¿verdad?, de ser un autodidacto incluso, para tratar de convertirme en un profesional. Fue un golpe bastante duro en todo lo que conocía yo antes, pero un cambio muy saludable, y eso lo debo principalmente ya a la formalización de los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Respecto a los temas que usted mencionaba, que uno va seleccionando lo que prefiere estudiar, Sí. Usted ha tocado mucho la cosmovisión, Sí. las maneras de pensamiento. Lo que nos llama la atención es el concepto de opuestos complementarios que existe Sí. en Mesoamérica. Sí. ¿Puede comentarnos un poco respecto a eso? Sí, bueno, me interesa la cosmovisión en el sentido de que evidentemente hay una diferencia entre abordar los temas de distintos aspectos de la producción cultural, social, sobre todo cultural del hombre, económica, abordarlos por separado y ver ya todo el conjunto, que esto solo puede contemplarse en las articulaciones de toda la vida del hombre, de todas las gamas de desarrollo del hombre, que crean un concepto holístico que es la cosmovisión. Entonces, dentro de esta perspectiva holística, total, global, hay que ver cuáles son los principios básicos. Y evidentemente uno de los más importantes es el de los opuestos complementarios. Se trata evidentemente de algo que no es exclusivo de Mesoamérica. Es la idea de los opuestos complementarios, incluso existe el debate si se trata de una forma, digamos, natural de pensar del ser humano, o si hay una coincidencia cultural muy temprana y permanente durante milenios de este principio que organiza básicamente todos los ámbitos de la vida del hombre. Esto se descubrió primero en unas cuantas culturas, y luego se fue viendo que era más general, y obviamente lo que importa no es qué tan general sea en el mundo. Bueno, sí es un problema, pero no es el que nos atañe, sino cómo toma esta idea de opuestos complementarios cada una de las culturas. Hay una cultura, por ejemplo, la cultura china, que lo tomó como base para desarrollar no nada más un pensamiento generalizado pero popular, sino que lo elevó a niveles muy grandes de carácter filosófico. Tenemos que la cultura china crea toda la concepción del Tao con base en el principio masculino y el principio femenino, que no son sino dos designaciones, ¿verdad? El oscuro, lo claro, lo alto, lo bajo, y un montón de implicaciones que se manifiestan mucho tiempo después
en uno de los libros más famosos de la cultura china, en uno de los más antiguos libros de la humanidad, el Yi King o Yi Xing, o en fin, como pase a la pronunciación castellana. Otros pueblos lo han tomado, ha quedado muy en la cultura popular, pero sin embargo muy arraigado. En el caso de Mesoamérica y de otros pueblos americanos, porque aquí tendríamos que poner al lado de Mesoamérica la cultura andina, es un principio muy importante para configurar toda la concepción del movimiento del tiempo, de la oposición del espacio, de las relaciones humanas, de las relaciones con los dioses, de la naturaleza de las cosas, y se manifiesta de muy distintas maneras. Todo existe debido a que tiene su opuesto complementario. La oposición de complementarios genera espacio y tiempo. Si no hay dos fuerzas opuestas, no hay posibilidad ni del movimiento, ni del espacio, ni de las transformaciones. Entonces, esto lleva en el plano religioso a la concepción de un Dios, pero un Dios que tiene dos personalidades distintas. Una persona masculina, una persona femenina, que se configura ya en el culto popular como la pareja suprema. Entonces, todos los demás dioses tienen esta propiedad también de estar más inclinados a un lado que a otro, o de tener en su conjunto la misma idea de la divinidad con dos aspectos diferenciados. Por ejemplo, Tlaltecuhtli, entre los antiguos mexicas, ¿es Dios o es diosa? En realidad, es Dios y es diosa. En realidad, son dos personas. Y así vamos a cualquier Dios y vamos a encontrar esta dualidad complementaria. En cuanto al resto de los seres, tenemos que ver también que son de un carácter o de otro, pero no hay, paradójicamente, ningún ser puro. Y esto se refiere a los dioses también. No hay ningún ser absolutamente caliente, sino que tiene elementos de frialdad. No hay, por esto, ningún Dios absolutamente del lado masculino del cosmos, sin que tenga importantes tintes en distintas proporciones del lado opuesto, de lo femenino. ¿Por qué? Porque todos los seres también tienen existencia, tienen movilidad y tienen que tener los dos principios en oposición. ¿Quién puede? Respecto a los dioses, menciona usted en uno de sus textos que tienen la capacidad de fusión y de fisión. Sí. Que muchos dioses pueden ser uno solo o que uno puede ser muchos, ¿no? Sí, así es. No hay una personalidad única definida, y así tenemos, por ejemplo, la misma divinidad suprema. ¿Qué son los mesoamericanos? ¿Politeístas o monoteístas? No, ninguno ni otro. Esas categorías no pueden ser aplicadas. ¿Por qué? Porque hay la divinidad, hay el Dios único, y hay los dioses como derivaciones de la divinidad. Entonces, tenemos que ver que en algunas ocasiones esto es como una dendrología, como las ramas de un árbol. Nos elevamos y encontramos una gran diversidad en las ramas. Bajamos y encontramos el tronco común.
¿Por qué? Porque los dioses pueden dividirse. El Dios único tiene que existir con dos personalidades, pero se dice en los mitos, esas tienen hijos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se subdividen y se subdividen, y así quedamos hasta que el universo se llena de dioses. De otra forma podemos ver al revés. Los dioses se unen, se van uniendo hasta llegar también a unidades menores compuestas. Se ha hablado mucho de los mitos como una expresión artística, como una forma literaria. Sí. Y en ocasiones simplemente nos quedamos en esa fase sin profundizar en todos los significados que puede tener debajo, ¿no? Dentro de toda la simbología que puede tener. Es muy complicado comprender todo lo que hay debajo de un mito. Es complicado todo en la vida y se puede trabajar en todo en la vida, no digo para descubrir todo, pero para avanzar bastante en nuestra comprensión. Creo que básicamente lo que no debe hacerse es ver el mito desde un punto de vista únicamente racional, de significados, de procesos cósmicos. Sí lo es, evidentemente. El mito está hablando de procesos cósmicos. No habla directamente de esos procesos, sino que lo hace a través de relatos, de aventuras, de personajes, de mil cosas que lo estructuran, lo determinan, hacen del mito un mensaje, si se quiere hasta subliminal. Pero el otro aspecto también es importante. ¿Por qué se acepta el mito? En gran parte por su calidad estética, por el aspecto precisamente literario de la expresión oral. Pero por la emoción que genera en uno. Por la emoción que genera en uno. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer una dicotomía que no es adecuada. Se piensa en el hombre como un ser racional, se piensa en el hombre como ser emocional, incluso se quiere ver en cada ser humano una dicotomía. No es cierto. No hay nada que razonemos si no es con tintes emocionales. No hay nada que nos emocione sin tintes racionales. Las proporciones son las que varían, pero el hombre no puede dividirse, como se ha pretendido, en razón y emoción. Y quizás sea por esta transmisión de emociones que los mitos llegaron a ser como tal un elemento común en Mesoamérica, ¿no? Que hay mitos muy similares, que hay principios muy similares y que representan también una idea quizá de identidad actualmente. Pongamos primero el problema de la semejanza de los mitos. Realmente hay mitos sumamente semejantes. Es el mito dicho desde distintos puntos de vista. Cada quien, no es nada más cuestión regional, no es nada más cuestión temporal. Cada quien narra un mito de acuerdo con su propia persona. Y algunos bien y algunos mal, pero de todos modos cada quien lo narra a su manera. Si nosotros oímos un mito contado por el mismo mitopoeta o narrador de mitos, encontraremos que no lo cuenta dos veces de la misma manera. ¿Cómo nos debemos acercar a esto? Buscando todas las diferencias, todas las variantes que sean posibles, que sea posible hacer. ¿Por qué? Porque precisamente en esas diferencias, si alguien me lo cuenta de una manera y otro de otra manera, si los yaquis que
me cuentan un mito y del otro lado, en el Pacífico, perdón, en el Atlántico, en el Golfo, encuentro otra narración similar. Lo que me interesa es ver dónde está esa diferencia. Y ya metí a los yaquis, que no son estrictamente de Mesoamérica, pero tienen muchísimas cosas en común. Entonces, esas diferencias me orientan. ¿Por qué? Porque se pueden trabajar como si fueran sinonimias en sentido gramatical. Estoy aplicando estoy aplicando abusivamente el término sinonimia, pero equivalencias que me permiten ver si tengo dos símbolos distintos y se refieren a lo mismo, ¿a dónde apuntan los dos? Si son 3, ya tengo más elementos. Si son 4, ya tengo mucho más. Así es que mientras más diferencia encuentro yo los mitos, tengo más posibilidades de hacer un análisis de una matriz cosmológica común o casi común. Claro. Y esto es quizá lo que haga de los mitos tan bellos, ¿no? Las variantes que... Claro, y muchos factores. Digamos, el mito está cambiando constantemente. Podemos encontrar un mito contado hace 5 siglos y escucharlo ahora. Pero también nos interesa en qué cambia. ¿Por qué? Nunca un mito permanece totalmente estático. Entonces hay que analizar cuáles son las partes del mito más perdurables, que sirven obviamente como estructuras de la narración, y cuáles van cambiando con el tiempo. Cuáles mitos ya casi no se parecen a los originales, pero derivan de ellos en el cambio que históricamente ha recibido con el tiempo. El ejemplo que más uso yo es el del conejo en la cara de la luna. ¿Por qué? Tenemos esta imagen. Esta imagen la conocemos básicamente a través de un mito mexica. El mito del conejo en la cara de la luna lo conocemos principalmente a través de un mito mexica recogido en náhuatl en el siglo XVI, en el que el conejo se arroja al dios que sale convertido en luna en el horizonte para que no alumbre tanto como el sol. Bueno, hasta ahí las cosas perfecto. Pero si vamos viendo mito tras mito tras mito, llegamos a nuestros días en que hay una cantidad enorme de mitos, pero curiosamente la luna está acompañada de una o de otra manera en conejo. Hay veces no sabe uno ni de dónde sale el conejo, pero el conejo sale. Por ejemplo, el niño, la niña que se pelean, sol y luna evidentemente, y entonces el niño va por un cura para que le eche agua bendita a la niña, etcétera, etcétera. Curiosamente el cura se llama el cura conejo. ¿Qué necesidad había de esto? Claro, hacer el vínculo entre el conejo y la luna. Si nosotros vemos, no en el posclásico tardío entre los mexicas, sino entre los mayas del clásico, muchísimo tiempo antes, ¿qué vamos a ver? Multitud de imágenes en las que está la diosa de la luna sentada en el glifo de la luna, el glifo Um, está ella sentada y tiene un conejito en los brazos. ¿Cuál era el mito en ese tiempo? Ni idea tenemos, pero ahí está la luna con su conejo.
Actualmente hay un mito que a mí me gusta relatar mucho, que es celtal. Entonces la madre, que es obviamente la luna, el niño, que es el sol, se suben para ascender al cielo en una rueda de la fortuna. O sea, ya son cosas totalmente mecánicas actuales, pero la señora lleva un conejito en la mano. ¿De dónde viene esto? Ni siquiera sabemos. Hay un gran misterio en este mito, con muchas formas diferentes, de muchas maneras. Se cuenta este mito, o mitos, en que están el sol, la luna, está la luna con el conejo, en la India, en China, en Japón. Le seguimos. ¿Por qué? ¿Es la misma corriente? No lo sabemos. Pareciera que actualmente estamos viviendo tiempos en los que se intenta homogenizar a la cultura, ¿no? Lo que hace rico a México es su pluriculturalidad. Eso es lo que no hemos reconocido a tiempo y que debemos reconocer ahora. La cultura mexicana no vale por ser homogénea, sino por ser diversa. El problema es que como pueblo de herencia colonial no estamos bien articulados, ni nos conocemos, ni todos tenemos los mismos derechos culturales. Aquí hay un problema bastante serio en cuanto al funcionamiento de nuestra nación. México ha sido saqueado, ha sido despojado de sus bienes y sobre todo se ha convertido en un territorio de gran inseguridad, de gran violencia, por la participación incluso de la corrupción oficial en las esferas de la delincuencia. Tanto por el hecho de reformas o antirreformas, como quiera vérsele, de reformas estructurales que nos han debilitado terriblemente, como por la corrupción. Llega en el momento en que el pueblo mexicano está expoliado por distintas vías. La última, terrible, porque hace un desastre de nuestra economía el aumento del precio de la gasolina, de lo que depende todo el precio de todo lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ni los profetas funcionan. ¿El pueblo se une alrededor de qué? ¿De quién? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué garantías? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me gustaría contestarlo. No tengo ninguna respuesta. ¿En lo que está trabajando actualmente? Bueno, es que en los viejos proyectos que tenía casi parados por andar, casi parados por estar viendo conferencias, congresos y todo lo demás. Estoy trabajando básicamente en iconografía, que me interesa mucho, y precisamente en temas míticos que llevan a la aurora del mundo. O sea, a este proceso que no acabamos de entender bien, a mí se me hace tremendamente complejo, de cuando los dioses establecen este mundo y crean a las criaturas. Ha sido un gusto. Muchas gracias.
Sí. Tus órdenes.